Epa, primero que todo, bienvenidos, compáis. La verdad es que estamos empezando este proyecto Lenin entre Steve y yo para tratar de reconectar las viejas amistades. La vez pasada estuve hablando con Stevie hace una semana y literalmente con Stevie no lo veía en persona y no he hablado con Stevie tampoco por ningún medio desde el 2010. El concierto de Guns N' Roses en Panamá. Axl Rose, más amigos en Panamá. 2010, sí. Literal, esa fue la última vez que nosotros Sí. hablamos. Creo que yo vi a Stevie en el 2020 cuando fui a Panamá con el tema de mi mamá, que él iba Sí. cruzando la calle por Vía España, por la iglesia de Vía España, pero yo Ajá. iba en el carro Ah, y ni ok. siquiera dio chance de si Stevie ni nada, o sea, nada más te vi cruzando Claro. la calle. That's it. Esa es la única vez que te he visto desde que aquella vez, pero no Imagínate. tuvimos contacto. Entonces, la idea es que estamos haciendo un experimento para tratar de reconectar y en cada grabación, entre comillas, vamos a traer a alguien invitado, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a jugar un experimento interesante porque queremos ver un poquito más qué tanto nos conocemos como personas. Tú eres mi hermano, en teoría deberíamos tener un poquito de afinidad porque compartíamos la misma residencia, la misma música, todo, pero cuando yo pregunté los 10 discos que te tendrías que llevar a una isla, si te tuvieras que mudar a una isla y no tuvieras más nada que pudieras llevar, solamente 10 discos de rock en español que pudieras seleccionar, me quedé un poquito como curioso en los resultados. Voy a compartir aquí la pantalla para que lo puedan ver, porque me resultó interesante. Ahora, hago constar que ustedes nunca han visto esta vaina. Ok. Ahí lo ven, Sí. Ah, ok. Ok. Ya lo grabé yo acá. Está bien. Déjame lentes porque está chiquitito. ¿sí? A Sí. golpe. Ok. Oh, hay bastante Ok. coincidencia. Ok. Hay algunas coincidencias. Ahora sí, mejor, Lucho. Ajá, Ok. Hay varias coincidencias. Sí. Mira qué curioso. Los tres tenemos senderos de traición de héroes. ajá, Está clarito. Eh, Sí. ujú. yo tenía una duda, porque ustedes tienen Caifanes, el Diablito. Yo estaba Ajá. entre Caifanes, el Diablito y el Silencio. Y elegí el Silencio al final, pero mira que estaba entre esos dos. Ujú. Curiosamente, ustedes tienen un disco en común que es Canción Animal. Yo lo Uf, había cogido como primera opción, pero entré en dilema. ¿Canción Animal o me busco algo más atrás de Soda Stereo porque no quería perder Presidad Americana, lo más clásico del 87 para atrás? Entonces, Canción Animal, ¡buah! Doble Vida, no. Me voy con el disco que puse de Soda acá, que fue Nada Personal. Porque que es un buen disco, es un yo buen los, disco, es el segundo de ellos, sí. básicamente yo encontré a Soda Stereo en un video en VHS que lo pasaron a un concierto, no me acuerdo dónde fue, lo grabé en VHS y era el disco de ellos, ese disco del concierto del Ruido Blanco, y me pareció fantástico. Ahora, Déjame cambiar la pantalla esa acá un segundito. Canción Animal también tiene un tema de que fue creo que uno de los discos que en los 80, ¿no? 80, 90, al principio. 90, casi Animales del 90. Creo que Soda Stereo con ese disco como que se dispara más al lado de nosotros. En O sea, Panamá, correcto. Panamá, al lado quizás Centroamérica, yendo hacia México. O sea, Soda Stereo era un grupo de eso llamado underground, pero en su casa, en Argentina. Pero ya cuando comienza a dispararse musicalmente, creo que Canción Animal, bro, eso también puede ser los DJ que estaban en la época en Panamá, que nos hacen llegar el producto. Porque también acuérdate que Soda también, cuando llegó por primera vez en este concierto en la Flapa, hizo muchas amistades aquí. Y tú sabes que Panamá es un país donde los artistas llegan y hacen eh, amistad con DJ y ahí se crean otras cosas, ¿no? Y ellos promueven esos discos también que quizás gustan. Y Canción Animal fue que siento yo que pegó y ahí conocimos a Soda Stereo en Panamá, me parece a mí. Sí, lo que pasa es que Soda Stereo vino en el 89 y entonces Eh, al año siguiente sacan Canción Animal, como tú dices, y a lo mejor esa conexión con la gente acá para más los DJs y ese disco lo promovieron. Y Canción Animal tiene la canción pues más conocida de Soda Stereo que es Música Ligera, sí, por ahí, ¿no? Probablemente. A mí en por lo allá. personal me llama la atención que si nos vamos a música en inglés, nos vamos mucho más a los 80 al heavy metal, pero si Sí, miras los discos que están aquí son 87
más hacia arriba en general, ¿verdad? Eso fue lo que yo cuando me puse a buscar las fechas, yo mismo me quedé y que vea acá, epa, cuántos discos realmente de los 80 en español y cuántos discos de los 90. Y me di cuenta que había 90, había más. Y es lo que te decía cuando tú me dijiste de esta idea, yo te decía, en inglés hay mucho más contenido, porque en inglés normalmente, o sea, vamos, el mercado es grande. En español siento que hubo una revolución 90 para acá del mercado de América, porque en España venía música. Me acuerdo que en los 80, 89, acuerdo que a la una de la tarde el programa este de música que ponían de España, de música española, que era un montón de grupos españoles. Que, ¿Te refieres a Estéreo Continental Prisma por Estéreo Continental con Sí. Carlos y Ana Lucía? Ah, Ya, qué memoria, qué memoria. ya, claro, man, tengo una memoria fotográfica. A Sí. mí lo que... que pegaba mucho, pero estos Sí, discos acá que vemos de México, Argentina, hey, fueron 90 de adelante que comenzaron a tener como el boom. sí, pero sí, algo que yo noté, si yo me pongo, yo me puse porque yo quedé como un poquito que, wow, ¿qué pasó aquí? No creo que sea la presión de grupo, la misma música que escuchábamos, no, pero tiene que ver algo del año. En Panamá específicamente empezó el tema del bloqueo en el 87 y Sí. yo creo que nos pasó el fenómeno que le pasó a Argentina después de la guerra de las Malvinas, que se enfocaron más al rock local y desarrollaron el rock en español. Nosotros como que nos fuimos un poquito más al rock en español y nos marcó esa época específica. Aquí le llamaban rock urbano, ¿te acuerdas? Rock en español. Ya, ujú, Y esa todas es- estas bandas de rock panameño en la segunda mitad de los 80, pues Peso Neto, Los 33, Cuarzo, todas estas bandas tuvieron su primera ola, como tú dices, 87, 88, 89, esos años. Yo tuve tentado a poner un disco de los 33, le soy honesto, y el que más, y me puse a tirar líneas, pero el que más sí siento yo y no lo puse fue porque yo siento que los 33 como que fue vago en un momento. ¿En qué sentido vago? Tenía dos, tres temas buenos, o sea, y no es que los discos eran malos, pero tenían como una misma línea. Para mí el disco de los 33 que fue que la votó, fue donde estuvo la alineación con Eduardo Verdurmen y todo, creo que eso se llama Nacimiento Letárgico. Ese es el más completo de ellos, pero no lo puse ¿De porque qué año yo, es, de qué año es ese disco? 90 y algo, eso es 93, no, mentira, 96, 97. Ajá, Pero yo siento que como que no eran los 33, me explico, porque tenía una sí, influencia, o sea, tenía a un Eduardo Verdumen que era de Cuarzo, sí, claro. de música muy, ¿sabes? Muy light, con algo agresivo que no conocíamos de Eduardo Verdurmen. Entonces yo sentía que era como una mezcla rara, que habían cosas cool, pero no me terminaba de llenar. Por eso no lo escribí, pero los 33 tienen como esa presencia ahí, como icono del rock panameño, pero que no te llega como, no siento que explotó. Ese es el Claro. 97. Ahí Ah, estaba, mira, me acuerdo 97. que estaba también, ¿Sí? bueno, Ricky, Ricky Domínguez, ¿no? El baterista de Los 33, ¿cómo se llama? Ricky. Ay, Ricky, se me olvidó el apellido. sí, Domínguez, sí. No, sí. creo que es Domínguez, sí. Sí, No, no. esa alineación fue muy buena. A mí me gustaba porque imagen y todo, tenía toda la presencia y todo. Me acuerdo que estaba espectacular. Sí. Lo vi tocar un par de veces, todo el look de cuero. Ellos compartieron con Héroe Silencio en Los Ángeles y todo el tema que estaban haciendo ellos. Pero sí me llamó la atención acá, por ejemplo, en el caso mío yo traté de buscar, me costó trabajo tener que decir 10 discos. Y yo cuando me ponía a pensar, yo creo que lo que me jalaba mucho era, la mayor parte de eso me jalaba era que el tema de Prisma, de Mm, cómo influyó Prisma en la música en español, ¿verdad? El Diablito, eso fue obviamente el año que estuve haciendo absolutamente nada porque obviamente acaba de pasar la invasión. Ese disco fue épico, fue algo único en el rock en español en México. El Silencio cuando sacó Sendero de Traición. Bro, tú sentías que ¿cuál es la banda que más quiero escuchar? Duncan Du con en algún lugar que sonaba de también. arriba abajo y no importaba. En ese momento estaba sonando Sangre Azul con No Eres Nadie y ese disco Cuerpo a Cuerpo que fue, wow, a mí me parece que de los tres discos de Sangre Azul el segundo fue el que más potencia tuvo. Por alguna razón Rata Blanca 7. No escogí con Barilari ni con el cantante anterior ni con el de Entre el cielo y el infierno.
Rata Blanca 7 con Gabriel Marián fue algo diferente. Me pareció un disco muy elaborado, muy agresivo, venía con otra idea, pero Argentina no lo aceptó. La idea del cantante, no sé por qué razón Rata Blanca estaba en muy malos términos con el público en ese momento, pero ese disco un discazo, ¿verdad? Fobia, Amor Chiquito, obviamente pues me pareció excelente disco de arriba abajo. Me costó escoger Fobia, pero creo que ese fue el disco que más atención le puse y como que me introdujo a la música de Fobia, ¿verdad? Mikel Erexum, los dos que escogí es porque él es una continuidad de Duncan Du, pero también comenzó a destacar más como compositor independiente. Y él definitivamente en Duncan Du estaba entrando en choque y Moenia, el primer disco de Moenia con el cantante original, wow, me pareció muy épico. Me costó escoger también Moenia porque me podría llevar cualquiera de ellos, pero el primero tiene unas canciones que me parecieron muy electrónicas, muy Depeche Mode, Depeche Mode, claro. fantástico. Me pareció fantástico. En ese caso, a mí me costó, voy a decirlo así, un huevo escoger las canciones. Tuve que sacrificar una, el Soda Stereo, Canción Animal, lo tuve que sacrificar, pero yo quería más las canciones clásicas. Eh, um, de allí lo de Fobia, bueno, era ese o era ese, no tenía opción, porque era el que me conozco de arriba abajo y creo que más disfruté. Y el Duncan Du clásico. Sí, cómo no, cómo no. Mira, a mí lo que me pasó en mi caso, yo escuchaba mucho rock en inglés, pero Ujú, como hasta el 93, 94. Después dejé de consumir tanto rock en inglés y me metí bastante el rock en español. Como tú decías que la mayoría de nuestros discos son de los 90 y en efecto sí, ujú. en los 90 yo escuché muchísimo rock en español. ¿Ustedes se acuerdan cuando vino en el 97 el concierto de rock en TV Latino en Claro, Panamá? Vinieron los Enanitos Verdes, vino Héroes del Silencio, vino Aterciopelados, vino Soda Stereo, muchísimos grupos. el Que me acuerdo, Entonces sí, famoso Cabeza sí, Martillo, que Cabeza estaba Martillo, claro, censurado. de mi amigo Eric Pinzón, sí. Y Estaba yo consumí mucho censurado. rock en español. En mi caso, a mí también me costó. Voy a repasar así rápidamente. Ujú. Bueno, el único que no encaja aquí en esta elección de los 90 tal vez es el disco Pecado Rabioso, que es una banda de los años 70 de Argentina, donde estaba el flaco Spinetta, Artaud, que es más un disco solista de él. Este disco lo elegí porque es como un precursor del rock argentino de lo que vino después. Y es Ujú. un disco bien relax, bien hippie, bien bohemio. Pues Soda Stereo igual, Canción Animal es mi disco favorito, pero a mí me gusta muchísimo el disco Doble Vida, en Discaso. la Ciudad de la Furia, tiene un sonido bien, él lo grabaron en Nueva York, tiene un sonido como que bien funky en Nueva York. Me pasó lo mismo contigo, yo tuve entre Fobia, que si elijo Fobia, que si elijo Molotov, que es otro que tuve allí también en la lista, y al final pues tuve que elegir, bueno, el de Fabulosos Cadillacs, Fabulosos Calavera, mi disco favorito, ahí donde está esta canción, Calaveras y Diablitos. Caifanes lo mismo, tuve entre el que eligieron ustedes, el Diablito, y acá el que elegí yo, el Silencio, cualquiera de los dos pudo haber estado. A mí me marcó mucho en el 90 Los Prisioneros con ese disco Corazones, donde Lo estaba había, Tren al... lo puse y lo saqué. Sí, viste, viste. Lo tuve que poner y lo saqué. No, es que no puedo. Claro, pero a mí me marcó mucho. Yo tenía el cassette, me acuerdo que lo escuchaba todo el tiempo. Tren al Sur, ¿cómo se llama la canción? Corazones Rojos. La otra canción famosa, se me acaba de ir. Cuéntame una historia original. Sí, no, la otra. Ah, ellos tenían tres éxitos de ese disco: Corazones Rojos, Tren al Sur, Estrechez de Corazón. Estrechez de Corazón. Ah, Estrecho Eh, de Corazón. claro, claro. Polémico. Polémico Sí. el tema, ¿no? Maná es un grupo que yo dejé de escuchar hace muchos años, Me llamó la pero atención. muy fresa, muy pop. Hace muchísimos años que no escucho Maná, pero en ese entonces, estamos hablando del 95, ese disco particular de Maná, cuando los ángeles lloran, me gustó mucho, me impactó mucho en ese momento. Tenía canciones bien, tal vez con un poquito más de sentimiento a lo que después se convirtieron. Y tenía que ponerlo ahí más por razones nostálgicas. Y pues al final ya nada más nos queda, ¿qué nos queda? Ah, Calamaro. Los Rodríguez, que es probablemente mi banda favorita de rock en español. Yo amo Los Rodríguez. En los 90 tantas historias. Ustedes son testigos de borracheras con Juan Pablo, escuchando las canciones de Los Rodríguez. Salud, dinero y amor, mucho mejor. La Babel. copa rota. Sí, y ese es mi disco favorito, el último, donde está Milonga, el marinero, el capitán, mucho mejor. Y por supuesto, ya después vino la extensión, que es Andrés Calamaro, el primer disco, no el primer disco solista de él, pero el primer gran disco de él, donde está Loco, Flaca, que es Alta Suciedad, que es un disco que a mí me encanta.
Me acuerdo de que lo escuchaba mucho en esta emisora de Panamá, en volumen brutal, ¿no? Que lo Ujú. ponía en la estación, ¿cómo se llamaba? Radio 10. Radio 10 lo ponía así. Me acuerdo. Y Tú había, venías. bueno, Héroes del Silencio, perdón, claro, No. yo creo que eso lo tenemos todos en común. Ese fue el primer disco que realmente ellos pegaron. Pero mira que yo tuve tentado a poner El Espíritu del Vino, que es el disco que vino después. También. Ese disco es muy bueno también. El espíritu, yo lo tuve entre El Espíritu del Vino y Senderos de Traición, pero como Senderos de Traición fue el primer disco que yo escuché de Héroes, que me impactó a mí en ese momento, Entre dos tierras, que fue el éxito que pues pegó, ese fue el que elegí. Tú sabes que yo estuve a punto de poner también El Mar No Cesa. Ajá, El Mar No Cesa es literalmente, Sendero de Traición es la continuación del Mar No Cesa, lo es único que el correcto. sonido es totalmente diferente, no sonaba pop. El No Mar No sonaba pop. Cesa se lo hizo el productor que sonara pop. Pero Mm, si ellos lo hubieran grabado en estudio, como ellos hubieran querido grabar, como grabaron este en vivo en el estudio, hubiera sonado igual y hubiera sido una continuidad hermosísima. Pero el claro. Mar No Cesa es un discazo. Yo No, no, estuve no, a es punto muy de bueno. coger El Espíritu del Vino, me pareció otra vez la imagen, como que de pronto despegaron y vamos con todo y wow, pegó como un tren Pero cuando salió el Sirena Varada, me impactó. Sirena Varada, cuando estaba, esa canción, Nuestros Nombres, uff, Excelente canción. Ujú. Pues, o yo, pues. Caifanes el Diablito, ¿sabes por qué lo agarré? Es un disco, y antes de que no lo olviden, haremos Huh. historia. Cuando lo escuché en un cassette íbamos en el carro de Juni por la carretera, no me acuerdo CD, hacer qué, no me CD. acuerdo hacer qué, te lo juro, pero es como cuando esas canciones te graban un momento en tu vida. Ujú. Y ahí descubro Caifanes y él lo tenía un cassette, me acuerdo, y escuché esa canción. No lo tenía en CD, No, porque sí, era pero en esa él lo puso en época, cassette. cuando estaba con Pasiero con Juni, que salíamos bastante, ¿verdad? Era Ajá, Caifanes, El Diablito, eh, ajá. el de los Prisioneros Corazones Rojos y Metallica and Justice Eh, for All. Esa era la rotación que teníamos en ese carro constante, ¿no? buen no sé por playlist. qué esta canción era como que te marca un momento, o sea, esos Ujú. momentos que escuchas una canción y te marca como un momento y te acuerdas de ese momento, no sé, o sea, cuando tú escuchas la canción y escuchas la historia de la canción, es sobre temas sociales de México. Y es interesante porque hablaba sobre todo lo que pasaba en México de la manifestación en su momento y esas cosas y la gente que murió. Y entonces, pero esa canción tiene como que mucho más otras cosas interesantes, o sea, esas cosas que tú como que dejas un legado y la gente se acuerda de ti por lo que hiciste. Entonces, eso, cuando te escuchas el disco, escuchas como una historia completa. O La sea, tiene mucho, ambientación, exacto, es como mucho sentimiento de lo que le pusieron a nivel de composición a ese disco. Y venían de un disco bueno. Por eso también si te das cuenta, más adelante lo tengo el que tiene el primer disco. Porque Ah, sí, también tiene otro sonido que no es este. Si te fijas, cuando tú lo escuchas, tú logras escuchar los discos, son sonidos diferentes. Pero identidad. se ve que había como una especie, como que los males se sentaron y vamos a componer. O sea, entonces tú te das cuenta de lo crack que era cada músico de Caifanes en ese momento, ¿no? El Y, primer y lo, disco de Caifanes, el anterior Caifanes Caifanes, tienes que considerar que también Soda Stereo viajó a México, por el productor los llevó y estuvieron jugando en el mismo estudio, inclusive la guitarra de Cerati es la que suena en Perdí mi ojo de venado. y si te das cuenta, el primer disco de Caifanes también tiene por lo menos Viento, que es una canción, me encanta, me encanta. aparte de La Negra Tomasa, que es un himno musical, pero Viento es una canción que tiene como que un Llega. trasfondo interesante. O sea, te A, pone a pensar a mí me recuerda The Cure, tiene ese Ujú. sonido como The Cure. Pero es eso, que es que tenían en común. era, Sí, era, tenían en común, claro. era fan de The Cure, entonces te trajo esa parte en el rock en español que experimentaba cosas. Entonces tú como que tenías este sentimiento Soda con de, el punk, así. Sí, sí, con los cabellos, cuando Caifanes pasa con el el temblor, punk. sí, cuando pasa el temblor, Los sí. dos estaban, la influencia era en ellos. La Después influencia hicieron de The así. Cure, sí, 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 Ahora me total. voy con un poquito más de rock sureño y el otro dice, me voy con un poquito más rock diferente. Eh, eh. Fue claro, impresionante, ¿no? musicalmente, pues, esos dos discos para mí, a nivel de rock en español, excelente, o sea, muy buenos. Después me voy a Coda, porque cuando yo descubro a Coda, es con este disco de Enciéndelo.
Y el cantante, más allá que una banda que siente como que una banda humillada en México, realmente. O sea, nunca valoraron a la banda como tenía que ser. O sea, el cantante era muy bueno, musicalmente componía muy bien, cantaba bien, Chava. y exacto, Chava. Y tú escuchas la música de este, o sea, los otros discos fueron buenos, pero este disco que fue el primero tuvo también una fuerza interesante. Ujú. Para el momento tenía una fuerza interesante compitiendo con grandes músicos y grandes bandas en el rock mexicano. Por eso también quizás no le dieron la fuerza que tenían que darle. Porque No al tenía, final, no tenía nada que pedirle a ninguna banda de Estados Unidos. Nada. no, pero tú sabes que al momento también que había mucho tema de Era rock. control. Era rock, De, era metal, no era pop. No era. era un Sí, tipo de rock. Era un rock fuerte y tenía otro tipo de cosas. No, quizás para la época, para el momento no era. Era quizás un poquito más adelante. Cuando entro a Fobia, eh, ese disco al principio tuve como contradicciones porque ese disco al principio, me acuerdo la primera vez que lo escuché como infantil, lo escuché como tonto. Pero con el tiempo, cuando tú entiendes por qué Fobia componía así, Fobia siempre tenía como una especie de vivencias detrás de cada tontería. Entonces ahí tú aprendes que ese disco también tiene su porqué, y más es que Dios vendía a los gusanos. Cuando usted escucha Dios vendía a los gusanos y escuchas otras canciones ahí que, o sea, te van como marcando historias también El ocultas. O sea, microbito. tienes que buscar, microbito, exacto, microbito. las historias están. Lo que pasa es que quizás en el momento uno lo escucha a primer golpe, así que no, esa es tontería, se escucha como tonto. Pero cuando te escuchas los manes, ¿verdad? Estos manes en cada disco fueron evolucionando y vendiendo de historias. Y siempre han vendido historias. Lo que pasa es que no son historias explícitas. Entonces Lo te que pone a... pasa es que todo es metáfora. Ellos te hablan de sexo, de gusanitos, de muerte, oscuridad, pero todo es con un ambiente festivo, pero realmente la letra tiene un trasfondo bien fuerte, man. Tiene un sentido. Entonces, bueno, hay cosas que uno en el momento cuando el disco ese de Revolución Sin Manos, que es excelente disco, Muy buen es disco, sí. Amor Chiquito se llama ese disco es excelente, pero Ese fue el que eligió Lucho, ¿no? Ese fue el que eligió Lucho. y ese disco lo tocaron aquí, le pegó muy duro aquí en Panamá, Correcto. durísimo. Creo que la gente conoció a Fobia por ese disco aquí en Panamá, pero Claro. la historia de Fobia, con ese disco que estoy poniendo, que es el primero, tiene una historia bárbara, bárbara, entonces por eso lo puse, pues te vende muchas cosas, o sea, son esas cosas que hoy en día no se escuchan ya en la música, o sea, no te ponen a pensar, solamente te venden lo que venden y ya. Por eso me gusta ese disco mucho. Héroes, claro, ahí vamos coincidir todo. Yo creo que Héroes en ese disco se volvió rebelde. O sea, salió la parte rebelde de Héroes, total, agresivo. Los otros discos son muy buenos. El de Avalancha también es muy bueno, que fue una composición que hicieron en su momento en montañas y otras cosas más. Pero siento que ese disco es como la rebeldía a su máxima expresión. O sea, para mí, ese disco, Entre Dos Tierras, creo que es como el himno, ¿no? Creo Sí, que es un himno para musical. Inmortal. Soda, Soda, Canción Animal, siento que también fue el disco irreverente para mí. Para mí era el disco irreverente de Soda Stereo, pero también tenía música para sentarse a escuchar, de forma como que, o sea, ver esa línea de historia, ver eso que hacía Soda Stereo, eh, yo siento que es un disco hasta como medio sensual en su momento para y la cómo época. no. Nena, quiero ser tu... Ajá, Eso, ¿no? Hay una canción que está ahí que me Superhombre. encanta, que se llama Un Millón de Años Luz. excelente canción. A mí me gusta este T para tres. T para Dale. tres también. Muy buena. Los que no saben, T para tres es realmente una historia entre la mamá, Cerati y el papá. Cuando ellos tomaban tres los juntos, cuando el papá de Cerati murió, la mamá seguía haciendo una tacita de té extra y dejaba la silla vacía cuando Cerati la iba a visitar. Ella hacía el té para tres, aunque el papá no estuviera, como una forma de mantenerlo vivo en la reunión que ellos hacían. Cuando entendí la historia, wow, como que le agarré más aprecio a esa canción. No la había, es interesante cómo describe el momento y cómo Cerati lo describía también, porque el tipo era un genio y No, total, total. Por eso que ese disco te vende tanto sensualidad como historia. O sea, Sí, son esas historias ocultas que tú no lo supiste en ese momento, lo supiste con el tiempo. Yo me acuerdo que esa historia de T para no, tres, él la cuenta básicamente cuando hizo el Unplugged para MTV. Por ahí comentó un poco más profundo sobre ese tema. Y hay como por ahí un video y eso que él lo explica un poquito más dentro del Unplugged, ese famoso de MTV, que fue buenísimo también. muy bueno, muy bueno.
La Ley, Invisible. La Ley siempre fue una banda que también tuvo muchos éxitos, sí, pero ese disco Invisible, siento que ellos también probaron otros sonidos que no tenían. Entonces, para mí, a nivel composición y musical, ese disco de Invisible tiene mucho. O sea, ya después se fueron vagos por otra ruta, que quizás experimental, pero ese disco tiene como rock y sentimiento y tiene algo como clásico, pero moderno del momento. Tiene un contraste interesante, ese disco Invisible de La Ley. Te soy Que honesto, fue uno de los que yo consideré y ese disco de La Ley a mí me parece musicalmente perfecto. Si tú lo escuchas con audífonos, los beats, todo es es muy, impresionantemente exacto. El baterista es fantástico cuando lo vi dos veces en vivo. Impresionante, toda la musicalización, la producción es impecable, man. Ese disco es perfecto, No, literalmente. excelente, gran disco. sí. Cage, el motivo. ¿Por qué lo puse? Porque sabemos que Cage es una banda que canta en inglés. Y ese man, cuando hizo este disco en español, se nota que le costó, pero se nota que lo trabajó. Y es un disco full rebelde, full duro, y tú lo escuchas y da ganas de brincar. ¿No? O sea, es un disco que te da energía. Tiene una energía muy fuerte. Cuando tú lo pones en un carro y vas por ahí, te da complejo de rápido y furioso, porque de verdad que el disco está bueno. ¿No? Musicalmente se ve que Evan, este man, le metió cariño a esta vaina y el disco lo vale. O sea, para ser un man que siempre cantó en inglés y cantar en español, yo siento que lo hizo bien pulcro, ¿sabes? O sea, me Eh, parece a mí. es muy posible que en algún momento invite a Evan. Yo tengo el contacto de Evan, pues posiblemente en algún momento lo invitamos más adelante al. Súper, súper. Factor 8 es una banda también que, a pesar de ser una banda punk, porque una banda punk, tiene una fuerza para el momento de que ya no estaban las bandas panameñas en su mejor momento, siento yo. Ujú. Factor 8 es de esas bandas que salen emergentes como a decir, "Hey, estoy aquí todavía y el rock está presente". O sea, para el momento de 2006 que sacan ese disco, tú lo escuchas, o sea, se ve que lo trabajaron bien los pelados. Ellos cargaron Sabiendo, la bandera, sí, cargaron la bandera. qué difícil en un país como Panamá musicalmente que te apoyen, más allá que en ese momento musicalmente a nivel producción y otras cosas, había cosas buenas, pero Ya se le fue. Se le fue Lenin. ¡Ay, Lenin muchacho! está hablando de Factor 8. Justo, esa es la banda de Justo, ¿no? Justo Vialaz. A ver, yo trabajé con el bajista, no me acuerdo el nombre del bajista. Él No trabajó sé cómo con se llama el bajista. Yo conozco al guitarrista Justo Vialaz, que él tiene una tienda. Coloreto. No, no es Coloreto. Justo Vialaz es uno de los guitarristas, que él tiene una tienda que se llama, ay, se me olvidó, una tienda de discos y vende patinetas y vende zapatillas Vans. Por aquí cerca de mi casa, casualmente. Se me olvidó el nombre de la tienda. Pero sí, Factor 8, sí, eso es lo que decía Lenin, que era una época donde pues el rock en Panamá no estaba tan vigente, estaba como un momento bajo, ¿no? Y esa fue una de las bandas que, como tú dijiste, pues mantuvo la llama encendida. Sí. A mí me pareció muy buen disco en ese momento. La verdad es que fue como que, wow. Ellos cargaron la bandera del rock panameño en ese momento. Era lo único que había en ese momento y se conectó el muchacho Se otra vez. reconectó Lenin. ahora sí. Hey, Sí, Lenin, y ahora sí. Entonces ese disco estaba hablando de Factor Factor 8, 8, Factor 8. era revolucionario para su momento, ¿sabes? O sea, creó mucha fuerza. Bueno, de Caifanes, ya el primer disco hablé, de verdad que por qué puse los dos. Rata Blanca 7, coincido contigo de que musicalmente, para mi concepto, es el disco más completo de Rata, es el disco que tiene más fuerza musical, vende mucho y no siento que Walter Jardino trató de como de resaltar mucho. Normalmente los discos de Walter de Rata Blanca él siempre trata de resaltar y en este disco siento que fue como un equipo, que se sintió como grupo, no Y sentía la última vez que tocó Rata como banda completa, con 5 integrantes, con Z Ratamoso, con los guitarristas, el otro guitarrista, un discazo. y musicalmente es completísimo. O sea, es un disco para sentarse a escuchar, lo puedes poner en cualquier lado y de verdad que es súper válido. De verdad que a mí me gustó ese disco y es complemento completo para cualquier momento. Con Gabriel Marián en las vocales. Ujú. Sí, Sí. hubo discos que, pues, como uno puede decir, menciones honorables.
que a uno se le escaparon. Héroes del Silencio, Espíritu del Vino es uno para mí. Eh, Honestidad Brutal de Andrés Calamaro. Creo que el que ustedes pusieron de Caifanes, eh, El Diablito, es otra que se me escapó. Hablando de rock panameño, el disco Invasión Cabeza en de martillo. Cabeza Martillo, buen disco también que impactó bastante acá en Panamá. Y hablabas de los 33, es el disco que se llama Las Compañías, si no me equivoco. Malas compañías, el segundo. El segundo, ese disco también es uno de los que yo estuve ahí, que estaban ahí, digamos que están en el top 20, pero que no pudieron entrar al top 10. Sí. Sí, porque hay discos que de pronto no quisiera meter, pero lo que pasa es que yo me fui más que todo como el complemento musical. O sea, que es cuando tú sientes, y yo siento que en eso, el disco de Renacimiento del París, como te dije, estaba bien, pero siento que algo faltaba. O sea, no es algo que te llena al 100%. Entonces trate de buscar esos discos que te llenan más al 100% y el porqué. O sea, que te vendan sentimientos, composición, que musicalmente suene de verdad. O sea, que tú sientas lo que Tom Manet querían expresar. O sea, entonces por eso yo me fui por estos discos que están ahí. Los otros discos no es que son malos, pero siento que les falta esa fuerza. Yo sé que con mis 10 discos yo podría sobrevivir hasta que me rescaten 100 años de más tarde, porque Si es que tengo te un poco de rescatan. todo. Tengo un poco de todo lo que necesito para escuchar. Tengo eh, pop, tengo rock clásico, tengo metal por Sangre Azul y por Rata Blanca, tengo rock melódico, Soda Stereo, composición excelente con Mikel Erexum. Pero la verdad es que yo creo que con esos 10 podría sobrevivir. Tienes No, rock electrónico como Enya ahí. sí, no sería mi definitivo de que, ok, esos son los únicos 10 o quisiera llevar por lo menos 30. Creo que podría con 30 estaría más tranquilo, pero esos serían los 10 que tendría que coger sí o sí si me tuviera que ir mañana a una isla. Sí, sí, en el caso mío fueron discos que en su momento cuando salieron, la mayoría pues me impactaron. El único Pescado Rabioso, que ese sí lo escuché años después, ese disco de los principios de los 70, pero sí me impactó mucho cuando lo escuché hace unos años. Es uno de los precursores del rock argentino. Pero el resto de los discos, todos en su momento me impactaron bastante, me influenciaron. Creo que es importante cuando un disco, como decía Lenin, o sea, hay canciones y hay discos que te quedan grabados en la cabeza, en la memoria de situaciones que te pasaron, cosas que te pasaron, buenas, malas, feas, pero que queda grabado en tu memoria, o sea, queda registrado. Entonces, esta canción me recuerda a esto que me pasó. Este disco me recuerda a esto que me pasó. Eso es lo Ujú. que me pasa a mí con esos discos. No, por lo menos en mi caso, o sea, yo tengo tatuado la parte dice, antes que nos olviden, haremos historia. O sea, te digo, es una canción que no sé, llega a esos puntos que tú no sabes, pero como que siempre te recuerda cosas buenas, ¿me explico? Claro. Y cuando tú escuchas la canción también te recuerda como que, hey, haz las cosas bien, deja un legado. O sea, no hagas las cosas por hacer, ¿sabes? O sea, entonces es eso. Y siento que esta canción es como que también encierra la música, en el sentido de que si tú haces la música bien, va a pasar por generaciones, no No muere. importa la edad que venga. Y eso lo vemos en el día de hoy, los pelados que están buscando bandas viejas Sí, sí. para marcar futuro, me explico, porque las canciones nuevas no le marcan nada y no se las recuerdan. En cambio, las canciones de los 80, 90, quizás 70, hasta 70, hay canciones que están marcando a los pelados y ni siquiera vieron a la banda. O sea, están escuchando su música y están marcando, hay canciones específicas. Estoy seguro que tú le preguntas a tu hijo Stevie cuál canción te gusta o cuál tú consideras. En algún momento te dirá que alguna la marcó por A o B razón, como me pasó a mí, que lo escuché en un momento puntual y como que eso ya le quedó acá, pues, o sea. ¿Tú sabes qué le pasa a él? Mi hijo escucha mucha música vieja. De hecho, oye, yo veo sus historias a veces en Instagram y hoy tenía Breed de Nirvana. Ajá. Eh, él es muy fanático de esta serie Stranger Things, que Sí, ya terminó. Y Stranger Things se desarrolló en los 80s y trajo de vuelta mucha música de los 80s. Él descubrió Metallica por esa serie. Y le gusta mucho Iron Maiden, y le gusta AC/DC, y le gusta, ahora le está gustando Nirvana, le gusta Radiohead porque pues, es buena música, es como los Beatles, los Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd, Aerosmith, qué sé yo, Kiss. O sea, son bandas que siempre su música va a quedar en el tiempo, porque es buena música. y pasa con Amy, mi sobrina.
que a ella también le gusta la música en español y estás consumiendo música en español, de qué bandas barbaridad. que ni siquiera ha visto. Entonces Sui son esas cosas, generis. o sea, es interesante porque si a nosotros nos marcó y nosotros vimos estas bandas, las vimos, de por sí Caifanes viene este año, Stevie, y Sí, sí, septiembre, sí, sí, yo sé. Caifanes reunido, ¿no? Se reunieron, hay, sí. y hay que ir. Sí, sí, Eh, claro. o sea, tú ves a los pelados que ven estas bandas y estas canciones que te van a marcar por siempre, igual que la música en inglés. Hay canciones que, por lo menos a mí, los 80, yo soy ochentero a morir. Por eso también me encanta Stranger Things, porque creo que hey, era revivir. Y cuando tú ves una película y escuchas esta música, te revive cosas bonitas, porque creo que los 80 era un momento rebelde, interesante, salieron muchas cosas, había mucha música, no solamente rock. Déjame hacer un pequeño break y volvemos a conectar un momentito para hablar un Vale, minuto. vale.